¿En qué momento las autoridades sanitarias empezaron a requerir el análisis de riesgo dentro de los procesos de calidad en el sector farmacéutico? ¿En qué momento se empezaron a utilizar el análisis de riesgos para determinar puntos críticos y mejorar nuestros procesos? Mi nombre es Ricardo Giraldo, soy farmacéutico, tengo alrededor de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica. Tengan todos ustedes muy buenas noches y gracias por participar en esta capacitación online en vivo. El día de hoy es nuestra cuarta y última sesión de este curso de calificaciones y validaciones que hemos desarrollado. El día de hoy vamos a conversar sobre el análisis de riesgo aplicado a las calificaciones y validaciones. Vamos a empezar compartiendo esta imagen. Cuando nos involucramos, cuando nos introducimos al análisis de riesgo, esta imagen lo vamos a tener como una imagen fotográfica, vamos a guardarlo en nuestra memoria fotográfica, donde veremos las etapas generales a seguir en todo análisis de riesgo, como por ejemplo, identificación de riesgo, análisis de riesgo, evaluación de riesgo, que es la etapa del examen de riesgo. Luego, si encontramos en la evaluación del riesgo que el riesgo no es aceptable, vamos a controlar el riesgo mediante medidas de mitigación. Vamos a reducir el riesgo mediante medidas de mitigación. Luego, aceptaremos el riesgo, revisaremos futuros eventos y continuaremos adelante. ¿Cuál es la diferencia entre análisis de riesgo y sistema CAPA? Diferencia de análisis de riesgo con sistema CAPA. Mientras que el análisis de riesgo es una evaluación que hacemos el día de hoy para prevenir eventos futuros basados en información del pasado y información del presente. Entonces, el análisis de riesgo, la no conformidad no ha ocurrido. Nosotros estamos haciendo un estudio de probabilidades que ocurra un evento que nos lleve a una no conformidad y tomar medidas el día de hoy. O planifiquemos medidas a tomar el día de hoy. Mientras que el sistema CAPA aplica cuando la no conformidad ocurrió, la falla ocurrió, la desviación ocurrió. En ese caso, vamos a realizar un análisis de causa raíz, acciones correctivas que eliminen la causa raíz y vamos a hacer un seguimiento de que las actividades correctivas que hemos implementado sean efectivas. ¿Okay? Entonces, vamos a separar esos dos conceptos. Sistema CAPA por un lado, análisis de riesgo por el otro. En análisis de riesgos, el evento no ha sucedido, pero nosotros estamos realizando un estudio, vamos a realizar un estudio con esta metodología para determinar lo que puede ocurrir en el futuro y cuál será el impacto, cuál es la probabilidad de ocurrencia y qué mecanismo de detección o control tengo hoy para detectar si esto ocurriera. Entonces empezamos de identificación de riesgo. Antes de introducirnos más sobre análisis de riesgo, vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, daño. El daño puede estar dado para la salud del paciente. Por ejemplo, se toma un jarabe, y es un jarabe que tuvo problemas en la hermeticidad y en el mercado se contaminó. Y le puede generar, por ejemplo, una infección estomacal. ¿Ok? Es un daño. Pérdida de calidad del producto. Tenemos un blister que estuvo mal sellado. La humedad del ambiente ingresa, humedece a la tableta o humedece a una cápsula, por ejemplo, y el aspecto se va a dañar. Va a perder sus especificaciones, sus características, sus propiedades, este producto. Pérdida de calidad del producto. ¿Ok? Disponibilidad del producto del mercado. Importante, disponibilidad del producto del mercado. ¿Qué ocurre si no tengo el producto en el mercado en el momento que se necesita, en la cantidad que se necesita y cuándo lo necesitamos? ¿Ok? ¿En qué momento lo necesitamos? El lugar que lo necesitamos y en la cantidad que lo necesitemos. Además, cuando hablamos de validación de sistemas computarizados, vamos a hablar de daño a
la integridad de los datos y la trazabilidad de los mismos. Tenemos peligro. ¿Qué será el peligro? Dice el peligro, la fuente potencial del daño. Peligro, la fuente o la causa potencial del daño. En el caso de la infección estomacal, ¿cuál será la fuente potencial del daño? ¿Okay? Tuvimos la infección estomacal. ¿Cuál sería la causa potencial del daño? Escríbelo en el chat. Escribo en el chat Alexis, Ana, Ángel, Carmen, Carolina, Cristian, Daniel, Diego, Ever, Elizabeth, Isela, Jessica, José, Yulina, Laura, Liz, María, Nori. Escríbelo en el chat. Tengo una infección estomacal, que es el daño. ¿Okay? El daño de la infección estomacal. ¿La causa qué será? Será los microorganismos que produjeron calidad del producto. Tengo un producto que perdió las características del producto, del medicamento, o perdió la potencia del medicamento. ¿Cuál será la causa que ocasionó esta pérdida de potencia? Por ejemplo, que el blister estuvo incorrectamente sellado. O por ejemplo, decimos cuál es el daño de no tener disponibilidad del producto en el mercado. El daño, ¿ok? Daño, no tenemos producto disponible en el mercado. ¿Cuál sería la causa? Por ejemplo que hubo un paro de transportes, fue la causa. Como por ejemplo que mi planta perdió la buena práctica de manufactura y no puedo producir más para seguir abasteciendo a mi cliente. O como por ejemplo, hubo un problema de calidad de mi línea productiva y no he podido seguir produciendo, he tenido que parar la línea y desabastezco al mercado. ¿Okay? Entonces tenemos daño para la salud, daño para la calidad del producto y daño para la disponibilidad del producto en el mercado. ¿No? La severidad va a ser una medida de una posible consecuencia en peligro. ¿Okay? ¿Qué tan severo es si ocurre el evento? Por ejemplo, tengo en mi laboratorio de análisis una refrigeradora para almacenar mis estándares de referencia. Tengo una refrigeradora para almacenar mis cepas patrón. Y decimos, existe riesgo que se vaya la corriente eléctrica en la planta. ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuál sería la severidad de que ocurra este evento? Por ejemplo, es que se pierdan, se estropeen, pierdan sus características estos estándares y ya no lo podamos utilizar más. Y comprar estándares. Tardaremos 2 o 3 meses en comprar estándares. Entonces tenemos un riesgo cuyo evento de ocurrir generará un impacto por ejemplo, en continuar con los análisis para liberar productos. Sigamos. O como, por ejemplo, libero un producto al mercado, mira, ok, no pasa nada, vamos a liberarlo, no hay problemas, y lo liberamos. Y de pronto comienzan a llegar las quejas, ok, y nos vemos forzados a realizar un recall debido al análisis que realizamos internamente, el análisis de calidad, y dijimos, ok, no, este producto no debió haber sido liberado, vamos a recoger del mercado. Lo recogemos. ¿Ok? Severidad. Entonces, vamos a tener una severidad alta, recoger del mercado. Tenemos luego el riesgo. El riesgo nos dice que es la combinación de la probabilidad de ocurrencia del daño y la severidad del daño. Combinación de la probabilidad de ocurrencia del daño y la gravedad del daño. Es decir, qué tan probable esto ocurra y qué tan severo es si esto ocurre. Si en los últimos 5 años el evento que estamos evaluando no ocurrió, entonces decimos que la probabilidad de ocurrencia es baja. ¿Okay? Si en los últimos 5 años ocurrió 2 a 3 veces, vamos a decir que la probabilidad de ocurrencia es media. Si ocurre todos los años, ocurre 2 o 3 veces al año, vamos a decir que la probabilidad de ocurrencia es alta. En el 2019, al sur de Lima, hay un pueblo llamado Cerro Azul, en la costa al sur de Lima. Hubo una fiesta en el pueblo, en el Parque Central. Y en el parque había una alcantarilla abierta. Y todos divirtiéndose, bailando, y una niña de 5 años cae a esta alcantarilla abierta. Luego los padres la buscan a la niña, no la encuentran, todos lo buscan y la encuentran dentro de esta alcantarilla ahogada, año 2019. Si este evento hubiera ocurrido en los últimos 10 años, 20 años, una sola vez, diríamos que la probabilidad que ocurra
es baja. Pero resulta que en el siguiente año, en otra ciudad de Lima, en otro lugar de Lima, cae una alcantarilla abierta a un niño pequeño, y a pesar de los esfuerzos de los bomberos en tratar de sacarlo, el niño fallece. 2 años consecutivos. 2 años consecutivos es alta probabilidad que ocurra. La severidad, muerte de niños, severidad alta, catastrófica. ¿Okay? Entonces tenemos un riesgo alto, probabilidad de ocurrencia alta, severidad alta. Yo trabajé muchos años, casi cerca de 10 años, en un laboratorio farmacéutico al sur de Lima. Al sur de Lima, un laboratorio transnacional que tiene una planta en Lima. Y una vez ocurrió un evento. ¿Qué ocurre? Que al costado de la planta, o próximo a la planta, hay un almacén de maíz para aves. Y un almacén de maíz para aves de corral, ¿sí? Para aves de corral. Bueno, también vienen las avecitas, ¿ok? Las aves, las palomitas, los pajaritos, vienen y buscan también alimentarse. Obviamente ensucian el lugar. Entonces, ¿qué hizo esta empresa para combatir esta plaga de aves? ¿Okay? Contrató halcones. Bueno, no negoció con los halcones, negoció con el propietario de los halcones. ¿Okay? Oye, mira, trae tus halcones, y los halcones cuidaban de que las aves no vayan a comer el grano. Sin embargo, los halcones no solo estaban en el perímetro del almacén de maíz, sino que también se iban a lugares cercanos. Y nosotros estamos cerca de este almacén. Y de pronto un día llaman por teléfono a decirte que se ha ido la corriente eléctrica de manera intempestiva, que la empresa de energía eléctrica no había comunicado, y en este lugar siempre lo comunican. ¿Qué había pasado? Que el halcón se había parado sobre la línea de alta tensión de la planta, y que había ocasionado un cortocircuito. Este cortocircuito ocasionó que en la planta se fuera la energía eléctrica de manera inesperada. Esto ocurrió en 10 años que estuve ahí. Entonces puedo decir que la probabilidad de ocurrencia que tenga un corte de energía por un halcón que se pare en el cable de alta tensión es bajo. Obviamente se fue la luz y se encendió el grupo electrógeno para cubrir todas las operaciones críticas. La severidad de que se dañen productos porque se fue la corriente eléctrica o paren procesos críticos no se dio porque tenía un grupo electrógeno que se activó inmediatamente. Entonces tenemos una probabilidad de ocurrencia baja y una severidad baja. Entonces el riesgo es bajo. Mientras que en el otro caso que les comenté, un riesgo alto, un riesgo catastrófico, ¿ok? Una severidad catastrófica. Sigamos. Entonces vamos a definir daño, que es daño para la salud, incluyendo daño que puede ocurrir por la pérdida de calidad del producto o disponibilidad del producto en el mercado. Además de la integridad de los datos y la trazabilidad de los mismos. Peligro, aquí tenemos el daño. El peligro va a ser la fuente potencial del daño o la causa potencial del daño. La severidad va a ser que si ocurre el efecto, ocurre la falla, ¿cuál va a ser el impacto? Bajo, medio, alto. Y riesgo. ¿Y riesgo qué va a ser? ¿Riesgo qué va a ser? La combinación de la probabilidad de ocurrencia del daño y la gravedad del daño. La buena práctica de manufactura señala: los 2 principios básicos de la administración de riesgo son evaluación de riesgo basado en conocimiento científico, y el nivel de esfuerzo y detalle y documentación de los estudios de administración de riesgo deben ser congruentes con el nivel de riesgo. Veamos lo siguiente. Si nos hablan de estudio, tengamos una base científica, lo dice, ¿ok? Lo dice la definición, basado en conocimiento científico. ¿Cómo podemos utilizar el conocimiento científico dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra industria, dentro de nuestro laboratorio, en nuestros procesos? ¿Qué fuentes de información tenemos para darle este fundamento científico? Escríbelo en el chat. Data histórica, lo dice
Justina, muchas gracias, Justina. ¿Qué más? Por ejemplo, quejas del mercado, ¿sí? Quejas del mercado, mantenimientos correctivos, desviaciones, auditorías internas, fuera de especificaciones, análisis de tendencia, dice Madura, gracias. Fuera de especificaciones, Catalina, muy bien, gracias. Reclamos, ¿ok? Va a haber fuentes de información para hacer nuestro análisis de riesgo. Controles estadísticos en proceso, por ejemplo, revisión anual del producto, mantenimiento de estado validado de los procesos, de la limpieza, de los sistemas de apoyo crítico. Entonces tenemos fuente de información. Entonces cuando tenemos fuente de información vamos a hacer este estudio. El estudio vamos a hacerlo con la información que tenemos para determinar la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia. Luego determinaremos la detección y determinaremos la severidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dice la buena práctica de manufactura? Debe ser congruente con el nivel de riesgo. Veamos el siguiente gráfico. Vamos a tener, ¿ok?, procesos, sistemas, instalaciones, que sean de impacto no crítico y otros que son de impacto crítico o de impacto semicrítico. Pregunto, ¿qué proceso es más crítico? Por ejemplo, producción de agua potable o producción de agua purificada. Producción de aire para una clasificación D o para una clasificación C. Escríbelo en el chat. ¿Qué proceso es más crítico? ¿Un proceso de producción de sólidos no estériles o un proceso de producción de inyectables? ¿O un proceso de producción de soluciones orales? Entonces, vamos a ver que el grado de... Tenemos alguna respuesta, nos dice Ana, inyectable, gracias Ana. Taylor nos dice producción de agua purificada, muy bien. El de inyectables es más crítico, gracias Luis, gracias Mayra, gracias Noelis, agua purificada, muy bien. Entonces, vamos a ver que cuando el impacto es mayor, el nivel de riesgo, la evaluación, el nivel de riesgo, el rigor de evaluación de riesgo se va a incrementar. Si comprendemos, dudoso significa que conocemos más o menos o desconocemos un proceso. Por ejemplo, tenemos una línea de producción de inyectables, tenemos muchos años, conocemos el proceso, conocemos al detalle, conocemos sus atributos críticos de calidad, sus controles de procesos críticos, cuáles son los aspectos críticos, cuáles son los elementos de los aspectos críticos, tenemos todo validado, controlado, ¿ok? Comprendemos. Entonces el análisis de riesgo va a ser menor que, por ejemplo, decimos, ok, vamos a implementar un llenado aséptico utilizando un equipo insolator, ¿ok? Un aislador. Tecnología nueva para nosotros, tecnología nueva que desconocemos. Entonces, en este caso, hacer una tecnología nueva, una tecnología que no la conocemos bien, el rigor de la evaluación va a ser mayor. A lo mismo que si estamos con un inyectable, el rigor será mayor. Si estamos con un producto penicilínico, un producto sensibilizante, nuestra evaluación va a ser mayor. El rigor de la evaluación va a ser mayor. La buena práctica manufactura nos dice, no debe confundirse la aplicación de la administración de riesgo para cubrir o sustituir el registro de no conformidades. El análisis de riesgo no es para justificar incumplimiento de no conformidades. Ok, mira, esta no conformidad, ok, lo vamos a justificar con este análisis de riesgo. No. Lo que pide la normativa, lo que dice la buena práctica de manufactura, lo que dice la directiva, lo que dicen las leyes, es para cumplirse. Está para cumplirse. Yo recuerdo cuando fui jefe de control de calidad en un laboratorio donde producíamos productos inyectables, el área comercial me decía, Ricardo, mira, tú liberas el producto en el día 15 después del ensayo de esterilidad. Pero dime, ¿acaso entre el día 12 y el día 15, el día 14, que van a crecer los microorganismos? Si el día 12 ya no crecen, ¿tú crees que van a crecer en los microorganismos en el día 14? ¿Tú puedes demostrármelo? Y la respuesta, recuerdo que yo les dije, fue que aquí yo no estoy para demostrar si en el día 12, el día 13, el día 14, crezcan o no crezcan.
Probablemente sí, probablemente no. Nosotros lo que estamos es para cumplir con procedimientos, para cumplir con directivas, para cumplir con las leyes. Si la entidad sanitaria me da un registro sanitario en cumplimiento de un requerimiento que hacemos nosotros, entonces tenemos que cumplirlo. Tenemos la buena práctica de manufactura dice que tenemos que liberar los productos después de realizar todos los ensayos que correspondan de acuerdo al registro sanitario. Tenemos que cumplirlo. Tenemos que cumplirlo, no hay otro camino. En toda escuela de negocios, cuando se desarrolla un proyecto de negocio, un proyecto empresarial, lo primero que se evalúa es si cumple con todas las normativas legales. Si no lo cumple, este proyecto queda descartado. Entonces, el análisis de riesgo no es para justificar no conformidades, para incumplir directivas, para cumplir la normativa. Tenemos el análisis de modo de efectos falla, que es el método de FMEA. El método de FMEA es el método que más se acomoda a nuestra industria farmacéutica. Hay más métodos para hacer análisis de riesgo que se mencionan en el ICHQ9, más el análisis de FMEA es el más recomendable. Hay muchas variaciones del análisis de FMEA y conforme revisen la bibliografía podrán encontrar. La PDA, www.pda.org, tiene muchas publicaciones sobre análisis de riesgos aplicado al sector farmacéutico, que son bastante amigables para entenderlo. La ISPE, www.ispe.org, también tiene mucha información sobre análisis de riesgo. Tiene publicaciones sobre análisis de riesgo aplicado a calificaciones, a sistemas de apoyo crítico, a validaciones, pero es un poquito más árido. Sin embargo, la de la PDA, personalmente me gusta más porque lo siento más amigable. Pueden recurrir, entrar a la página web y ahí investigar un poco más sobre bibliografías que nos dan, donde hay casos prácticos desarrollados enfocados a calificaciones y validaciones. ¿Qué más nos dice la buena práctica de manufactura? Nos dice que el análisis de riesgo debe incluir la identificación de riesgo. Vamos a identificar el riesgo, sus efectos y la estimación de riesgo asociado con los peligros, basados en una severidad, probabilidad de ocurrencia y capacidad de detección. ¿Ok? Ya estamos viendo que estas tres palabras, severidad, probabilidad de ocurrencia y detección, está puesto en la normativa de buenas prácticas de manufactura. Veamos un poco más en qué consisten estos tres conceptos. ¿Okay? Probabilidad de ocurrencia es lo que realizo, lo que tengo la información en el pasado. ¿Okay? En el pasado, ¿cuántas veces ocurrió? En el pasado, este evento ocurrió 5 veces, 2 veces, nunca ocurrió. ¿Okay? La detección es qué realizo el día de hoy para detectar si ocurrió este evento. Y si ocurriera el evento, ¿cuál sería el impacto? Por ejemplo, tengo un riesgo que digo, existe el riesgo que lleguen al mercado productos blisters con nichos vacíos. ¿Ok? Dice blister por 10 en caja de 10 blisters. ¿Correcto? Es una caja por 100 unidades. Pero resulta que salen blister que en lugar de tener 10 salen 9. Entonces, unidades faltantes. Entonces, existe el riesgo de tener unidades faltantes en el mercado, liberar al producto al mercado unidades faltantes. Entonces decimos, la detección. Ok, la detección. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy para que si ocurriera el evento de unidades faltantes o los blister, qué estamos haciendo el día de hoy para detectarlo? Ok, por ejemplo, no hacemos ningún control. Detección, nula. ¿Ok? Nula. No tenemos la detección va a ser 5. No tenemos detección. Nivel 5 si hablamos de una escala del 1 al 5. Si decimos, por ejemplo, mira, en mi blistera yo tengo un sistema de control automático que si un blister le falta una unidad, automáticamente lo separa. Y este proceso automatizado está validado y tiene todos sus reportes de validación, su mantenimiento estado validado, etcétera. Hacemos sus verificaciones continuas. Ok, entonces decimos, ok, mira, el nivel de detección es nivel 1, es decir, muy alto. Mira, Ricardo, yo reviso controles en proceso cada media hora, reviso 10 blister, ¿ok? Entonces pondré
poder de pronto un nivel 2, un nivel 3. Si es que según mi dieta estándar, diré, ok, es una probabilidad alta de detectarlo, pero si no lo es, pondré un nivel 3. Entonces vamos poniendo los niveles, los valores a la detección. Vamos poniendo la probabilidad de ocurrencia y vamos poniendo los valores a la severidad. Sigamos. Entonces, el probabilidad de ocurrencia lo vemos en el pasado. La detección lo vemos el día de hoy y la severidad o el impacto lo vemos en el futuro. ¿Qué pasa si? ¿Cuál sería el impacto si ocurriera el evento? ¿Cuál sería el impacto que el producto fuera no conforme? ¿Cuál sería el impacto si esto me genera una no conformidad crítica? ¿Cuál sería el impacto si me genera un recall? ¿Cuál sería el impacto si me genera quejas del mercado? ¿Okay? Entonces, este es el futuro. Vemos el futuro. La estimación de riesgo asociado con el peligro identificado. El análisis de riesgo y la estimación de riesgo asociado con el peligro identificado. Vamos a ver la primera etapa de análisis de riesgo, que es identificación de riesgo. La identificación de riesgo. Hay varias metodologías para identificar el riesgo. Yo les voy a explicar el día de hoy esta metodología que de verdad que ayuda mucho a identificar riesgos, que es partiendo desde el atributo crítico de calidad. Atributo crítico de calidad es una característica, es una propiedad del producto o subproducto. Por ejemplo, si estamos hablando de una tableta, ¿sí? Atributo crítico de calidad de una tableta antes de recubrir, por ejemplo, será la fiabilidad. Un atributo crítico de una tableta será también el peso, será la dureza, será la altura de la tableta, será de pronto la uniformidad de contenido de la mezcla, será un atributo crítico de calidad. En un producto terminado será que la fecha de expira, la impresión de la fecha de expira, la impresión del número de lote, tanto en el envase inmediato como en el envase mediato, que sea claro y legible, será un atributo crítico de calidad. En un frasco de jarabe, de una solución, de un inyectable, el atributo crítico de calidad será, por ejemplo, la hermeticidad. La hermeticidad será un atributo crítico de calidad. Entonces, tenemos el atributo crítico de calidad. Luego tenemos el parámetro de proceso crítico. ¿Okay? El parámetro de proceso crítico que me permite controlar que el atributo crítico de calidad siempre se dé, siempre se cumpla, siempre sea conforme. ¿Okay? Pero veamos un poco más atrás. ¿Qué es lo que hace que el parámetro de proceso crítico o el control de proceso se cumpla? Decimos el aspecto crítico. El aspecto crítico es parte del sistema, es un componente, una pieza, una máquina, o parte de la máquina, que nos va a asegurar que el parámetro de proceso crítico se cumpla. Por ejemplo, hablemos del caso del jarabe, ¿ok? La hermeticidad de la tapa es un atributo crítico de calidad. El parámetro del proceso crítico vendría a ser la fuerza de apertura. Por ejemplo, en un estudio que realizamos determinamos que entre 20 y 30 libras de presión vamos a encontrar que se garantiza el atributo crítico de calidad en todo el lote de partida, ¿okay? En todo el lote de producción. Vayamos más atrás, el aspecto crítico. ¿Qué parte, qué componente del sistema de la maquinaria nos asegura que se cumpla el parámetro del proceso crítico? ¿Qué es este ajuste? ¿Okay? ¿Qué es este ajuste que requiere el frasco para que cumpla su atributo crítico de calidad, que es la hermeticidad? ¿Y cuáles son los elementos del aspecto crítico que nos van a ayudar, que van a controlar que el aspecto crítico, el componente, que este enroscador, haga su trabajo? ¿Okay? Van a ser los elementos que controlan. Por ejemplo, en este caso, hay un control de la distancia de desplazamiento, el ángulo, la presión, con qué presión va a ser este enroscado. ¿Okay? Entonces vamos a tener una parte que controla este enroscado,
la presión, vamos a tener un manómetro de presión que va a controlar el enroscado. Este manómetro igual tendrá que estar calibrado, etc. Entonces tenemos el siguiente, vamos a ver, por acá está la pizarra. ¿Ok? Entonces, tenemos el atributo crítico de calidad, que le llamamos en inglés, las siglas en inglés, CQA. Tenemos el parámetro de proceso crítico, CPP. Tenemos el aspecto crítico, ¿ok? Y tenemos el elemento del aspecto crítico, también llamado K. Entonces, ¿qué decimos? El atributo crítico de calidad, hermeticidad del frasco. Parámetro de proceso crítico, ¿qué dijimos? De 20 a 30 libras de presión. ¿Ok? El aspecto crítico viene a ser el enroscador. Puede haber un enroscador, 2 enroscadores, 4 enroscadores, bueno, muchos enroscadores. Y este va a ser el sistema de control, ¿ok? Del enroscador. Vamos a ver. Muy bien. Y aquí estará, por ejemplo, estará el manómetro, entre ellos, ¿no? El manómetro. Muy bien. Entonces, cuando tenemos esta imagen, llamémosla así, esta foto, vamos a identificar qué riesgo tenemos. Por ejemplo, a nivel de parámetros de procesos críticos, ¿qué riesgo tendremos a este nivel? Al nivel de parámetros de procesos críticos. Escríbelo en el chat. ¿Qué riesgo podemos tener? Por ejemplo, riesgo de no contar con un instrumento que mida la fuerza de apertura, ¿cierto? ¿Sí? Podemos tener otros riesgos, como por ejemplo, de que no tengamos un procedimiento para controlar o para utilizar este torquímetro, este instrumento que utilizaremos para medir la fuerza de apertura. Otro ejemplo. Vamos, escríbelo en el chat. ¿Qué otro riesgo podemos tener a nivel de parámetros de proceso crítico? Miren, tenemos que ver todas las variables. Tenemos que ver personal. Por ejemplo, podemos decir, ok, existe riesgo que el personal no esté entrenado en realización de esta prueba. Existe riesgo de no contar con un procedimiento, ok, nivel de procedimiento. Existe riesgo de no tener un lugar asignado donde realizar este control de proceso. ¿Ok? Podemos ver a nivel de calibraciones, de mediciones. Existe riesgo que el torquímetro no esté calibrado. ¿Ok? Me dice no alcanzar ese valor de presión. Material con fallas. ¿Ok? Muy bien. Gracias Noelia, gracias Luciana. A nivel del enroscador, ¿qué riesgo podemos tener en el enroscador? Por ejemplo, existe riesgo que a nivel del enroscador, vamos a decir, existe riesgo que, ya está, a nivel de enroscador, existe riesgo que en el mantenimiento preventivo no esté considerado la verificación del enroscador. Existe riesgo que no tengamos una lista de repuestos críticos donde esté incluido contar con el enroscador. Existe riesgo que no se acople al sello. Muy bien, Justina, gracias. Que se desgaste las piezas. Muy bien, Erwin. ¿Ok? Existe riesgo que, por ejemplo, que no tengamos repuestos con reposición automática. Me consumí el enroscador de repuesto y luego ya no hay. Ya no tenemos repuesto para realizar el cambio. Existe riesgo que no tengamos establecido cada qué tiempo tenemos que cambiar el enroscador. Veamos ahora a nivel del CADE. Por ejemplo, existe riesgo que el manómetro de presión no esté considerado la verificación en un mantenimiento preventivo. Existe riesgo que este manómetro no esté en el plan de calibraciones de la empresa. Existe riesgo que la glicerina del manómetro se derrame
¿ok? O que la aguja del manómetro se rompa. Pasa, sí, algunas veces pasa, ¿ok? Vemos el siguiente cuadro, o bueno, la siguiente pirámide. ¿Qué nos dice? Al paciente, ¿qué es lo que le importa? ¿Qué le interesa? Es que los atributos críticos de calidad que nosotros le damos cumplan, ¿okay? Cumplan con las especificaciones. Al producto, ¿qué le importa al producto? ¿Okay? El producto, para que cumpla los atributos críticos de calidad, tiene que cumplir con sus parámetros de procesos críticos. Y para que los parámetros de procesos críticos cumplan los aspectos críticos del sistema de producción y sistema de soporte, que es la base de la pirámide, que es la base donde se construye la calidad de los productos, vamos a analizarlo, vamos a identificar los riesgos. Tenemos el siguiente cuadro. Efecto de falla, impacto en atributo crítico de calidad. Sigamos con nuestro ejemplo de hermeticidad del frasco. Impacto en el atributo crítico de calidad. Falla en la hermeticidad del frasco. Llegan quejas del mercado, ¿ok? Dijimos, si falla un impacto en el futuro, ¿ok? Atributo crítico de calidad no falla, ¿qué va a pasar? Va a generar queja del mercado, ¿ok? No va a generar queja del mercado. ¿Y esto por qué? Porque va a estar fallando el parámetro del proceso crítico. ¿Y este por qué? Porque el aspecto crítico del sistema de manufactura del enroscador estará fallando. Falla un elemento del diseño del aspecto crítico. De pronto, podemos decir que el manómetro puede fallar, puede romperse, la glicerina se puede perder. ¿Ok? Entonces, esta cadena de falla potencial se arrastra. ¿Ok? Aspecto crítico, falló la hermeticidad. El parámetro de proceso crítico, ok, siempre nos salía 22, 23, 24 de libras de presión, ok, y de pronto comenzó a salir 29, 30, 20, ok, que es mayor variación. ¿Y qué vemos? Falla en el aspecto crítico. ¿Qué pasó? ¿Ok? Como no había repuesto del enroscador y nos tardaba un mes en traerlo, seguimos dándole con el enroscador antiguo y nos va generando, ¿ok? Si bien es cierto, cumple especificaciones, pero habrá unidades que no lo hayan cumplido. Entonces, este mapa de atributo crítico de calidad, parámetro de proceso crítico, aspecto crítico y elemento de aspecto crítico, nos va a ayudar en esta gestión de riesgo. Entonces tenemos que identificar los riesgos. ¿Qué fallas potenciales pueden ocurrir? ¿Qué peligros o daños se pueden originar por estas fallas? ¿Cuál es la probabilidad de que la causa de la falla pueda ocurrir? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Y vamos a determinar la severidad del daño, la probabilidad de ocurrencia y la habilidad para detectar el peligro. Veamos, severidad, ocurrencia y detección. La probabilidad de ocurrencia lo vemos en el pasado, ¿okay? La detección lo vemos en el presente y la severidad de ocurrencia lo vemos en el futuro. El método FMEA recomienda utilizar valores, ¿okay? Lo comúnmente utilizado es valores del 1 al 5, que es lo más utilizado. Hay otras variables que utilizan del 1 al 10, otros utilizan del 1 al 3. Bueno, lo recomendable es utilizar del 1 al 5, ¿ok? Entonces decimos, probabilidad de ocurrencia, con la información que tenemos. ¿Y qué pasa si no tengo información? ¿Qué pasa si es un proceso nuevo? Es un proceso que estoy implementando. O todas las personas que estamos en la empresa hoy son nuevas. No hay historia. ¿Okay? No tenemos mucha documentación para decir que ocurrió con certeza. Recuerden que tiene que tener una evidencia documentada para determinar la probabilidad de ocurrencia. Entonces, si no la tenemos y estamos trabajando en una escala del 1 al 5, le vamos a poner 4 a la probabilidad de ocurrencia, porque no tenemos historia. ¿Sí? No tenemos historia. Otra opción es ver qué acciones preventivas tenemos en la compañía para este riesgo, para que no ocurra este riesgo. ¿Qué acciones preventivas tenemos hoy implementadas? Entonces, de acuerdo a un equipo de trabajo, se determina si estas acciones preventivas van a prevenir que ocurra el evento. ¿Qué tanto puede prevenir? Y podemos darle un valor también basado en ello, basado en un conocimiento del proceso, en un conocimiento y una discusión y en forma unánime ponerle un valor. Y la severidad,
es en el futuro. ¿Qué tan severo es? Puede ocasionar un incumplimiento de la ley, puede ocasionar la muerte de una persona, puede ocasionar un daño severo, que quede una persona convaleciente, puede generar una queja de mercado, o simplemente nadie se va a dar cuenta, y efectivamente nadie se da cuenta. Si tengo frascos deformados, por ejemplo, ligeramente deformados, ¿ok? Digo, ok, mira, frascos ligeramente deformados, okay, no, mira, el cliente no se da cuenta, y efectivamente no hacemos un análisis de riesgo y determinamos que no hay un riesgo liberar este lote de producto con estos frasquitos ligeramente deformados. No hay riesgo, ¿ok? Lo liberamos. Pero si lo hubiera, no podremos liberarlo o tendremos que hacer un retrabajo. Y la detección es, ¿qué estoy haciendo el día de hoy? ¿Qué estoy haciendo el día de hoy para detectar? Vemos lo siguiente. Vamos a multiplicar la severidad por la ocurrencia. Esta multiplicación nos va a dar un índice de criticidad. Un índice de criticidad. ¿Cuándo utilizamos el índice de criticidad? Que será, dice, representa una medida relativa de una combinación de severidad de efecto y la probabilidad de ocurrencia de falla. El índice de criticidad vamos a aplicarlo a los productos. Por ejemplo, tenemos una desviación y hacemos el análisis de riesgo, probabilidad de ocurrencia, severidad, y si nos salen en el rango de aceptable, liberamos el producto. Representa un riesgo bajo. Si salen en lugar de alarma, ¿okay? Habrá que hacer un retroceso, un retrabajo. Si sale en la parte inaceptable, voy a tener que destruir el lote, no aprobarlo, rechazarlo. ¿Okay? Entonces nos sirve para hacer, por ejemplo, tomar decisiones cuando hay desviaciones en la planta. Y nos da un soporte fuerte. No, que mira, que lo están rechazando, que no es posible. Entonces esta herramienta nos va a servir para sustentar, ¿okay? Nuestra decisión. Que nuestra decisión sea basada en un análisis de riesgo. Sigamos. Cuando evaluamos procesos, estamos evaluando un proceso, vamos a multiplicar severidad por ocurrencia por detección. Entonces, nos dice que representa una medida de riesgo del proceso. Este número debe ser utilizado para priorizar las deficiencias del proceso. Entonces, cuando estamos haciendo un análisis de riesgo de un proceso, multiplicamos severidad por ocurrencia por detección. Veamos los siguientes cuadros. Vamos a trabajar con una severidad del 1 al 5 y nos dice catastrófico. Por ejemplo, si afecta a la seguridad del cliente externo, infringe la ley. Tolerable es no causa cualquier efecto en el desempeño del producto ni en las operaciones subsecuentes. Moderado, por ejemplo, nos dice causa deterioro apreciable en el desempeño del producto e insatisfacción al cliente. Y puede implicar retrabajo, reparos, imprevistos, daños en equipo. Tenemos la severidad. Podemos también tomar la severidad en términos monetarios. O sea, si ocurre el evento, ¿cuánto de pérdida nos va a ocasionar? ¿Cuántos días puede parar el área, la planta? ¿Okay? Por ejemplo, les pregunto, si tengo un evento y mi planta para un día, ¿pasa algo? ¿Pasa algo? No pasa nada, ¿ok? Ya, un día. Tengo un evento adverso, ¿okay? Tengo una falla y mi planta para una semana. Severidad. Una semana, ok, no pasa mucho, ok, la gente lo manda de vacaciones una semana. Ocurre un evento y mi planta para un mes. Miren, aquí ya la cosa, oye, ¿qué me hago un mes? Ya la gente ya me debe vacaciones, ¿qué hago ahora? ¿Okay? Ocurre el evento y la planta para 3 meses. ¿Okay? O la planta para un año, de 6 a 1 año, 6 a 12 meses. Entonces la severidad va aumentando. ¿Okay? Va aumentando. Porque pone en riesgo las operaciones, la continuidad del negocio. Sigamos. Probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, de cada 3 lotes, uno sale no conforme. ¿Okay? Vamos a ponerle 5. ¿Okay? Un lote no conforme de cada 3 no es posible. Por otro lado tenemos, de cada 2000 lotes, uno sale no conforme. Bueno, una ocurrencia 3. De cada 1500 lotes, un lote sale malo. Ok. La probabilidad de ocurrencia es muy baja. Tenemos este cuadro que nos dice detección muy baja. Por ejemplo, tenemos un control de proceso. ¿Ok? Este control de proceso realiza el control a cada unidad.
¿okay? A cada unidad le realizo una inspección. Entonces va a ser muy alta. Entonces va a ser probabilidad de ocurrencia 1. ¿Okay? De pronto digo, no, mira, yo hago un muestreo según un muestreo estadístico, según tablas ISO, según tablas Military Standard. ¿Okay? Como es estadísticamente representativo, le voy a tomar un 2. No, mira, yo hago al inicio del lote, al inicio, a la mitad y al final del lote. Ok, un 3, moderado. Digo, no, mira, yo hago un control al inicio de la campaña y al término de la campaña, ¿ok? Bajo. No hago control, ¿ok? No controlo nada. Muy baja, muy baja. Entonces la detección se incrementa. Veamos lo siguiente, vamos a ver ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Este es un tanque reactor. Este tanque reactor, ¿ok? Es un proyecto. Es un proyecto, el equipo de análisis de riesgo trabaja en este proyecto para identificar cuáles son los riesgos relacionados a este tanque reactor. Este tanque reactor tiene un sistema de recirculación, que tiene un sistema de entrada de ósmosis inversa, tiene una línea de ingreso de ósmosis inversa, ¿okay? Tiene una limpieza SIP, o sea, clean in place, y hacemos ejemplo de pregunta de riesgos. Por ejemplo, decimos, riesgo que el reactor no pase por la puerta donde se va a realizar la operación. Aquí no le ha pasado que llega a tu equipo y no entra por la puerta. Tenemos que agrandar la puerta. Riesgo de quemadura, por ejemplo, en el operador por contacto con el equipo. Riesgo que el material en contacto con el producto no es acero inoxidable, o no tener la documentación que demuestre que es acero inoxidable 36L. Riesgo de no tener la calibración de los instrumentos, riesgo de no contar con el manual del equipo en idioma español, idioma inglés. Yo recuerdo en el año, ya hace mucho tiempo, era jefe de validaciones de una empresa, y me dijeron, ya sabes que Ricardo, hemos comprado esta envasadora de polvos, vamos, califícalo antes de que empecemos a trabajar. Bueno, lo primero que hice fue, por favor, entrégueme la información, el manual de usuario, y me entregaron, acá está, bastante información. La información estaba en italiano, yo no parlo italiano. Entonces, le preguntamos al proveedor si lo tenía en inglés. El proveedor dijo, sí, lo tengo en inglés. Y también lo tengo en español. Entonces, ¿por qué no nos enviaste en español? Ustedes no lo pidieron, no lo pidieron. Entonces, tuvimos que pagar un adicional para que nos envíe el manual en español. Pero nada, al final tuvimos la información. Nos costó, pero lo tuvimos. Entonces, pero podemos prevernos desde el inicio. Podemos decir, antes de comprar un equipo, hacemos el análisis de riesgo y decimos, ok, existe riesgo de que la información técnica del equipo no venga en idioma español o al menos en inglés. Que, bueno, siempre hay personas que manejan el inglés, es conocido en la mayoría de los casos. Pero otro idioma será más complicado. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo de preparación de una solución salina. Es un proceso de fabricación de una solución salina. Nos dice en este ejemplo, el equipo de trabajo usó la escala del 1 al 5. El atributo crítico de calidad, concentración de cloruro de sodio final. Parámetro proceso crítico, peso de cloruro de sodio adicionado de 0,9 a 1,1 kilogramos. Velocidad del agitador mayor de 40 revoluciones por minuto. Tiempo de mezcla mayor de 30 minutos. Aspectos críticos, capacidad de medición de la balanza, reporte de 1 kilogramo con al menos 2 dígitos significativos y imprime, la balanza tiene una impresión de este peso. Capacidad de operación del motor de mezclado, 40 revoluciones por minuto, por más de 30 minutos. Timer, tiene la capacidad para registrar 30 minutos. ¿Ok? A partir de esta información, se genera el siguiente cuadro de análisis de riesgo. El siguiente cuadro de análisis de riesgo. Tenemos peso incorrecto de cloruro de sodio, la falla potencial. ¿Okay? Peso incorrecto de cloruro de sodio adicionado, una falla potencial. Concentración, fuera de especificación. ¿Okay? Velocidad de la mezcla menor a 40 revoluciones por minuto. Efecto de la falla, que se haya mezclado menor a la velocidad estándar, fuera de especificación. Tiempo de mezcla menor a 30 minutos, fuera de especificación, el efecto. ¿Ok? La falla potencial. Es decir, la falla no ha ocurrido, sino que estamos nosotros analizando de que hay una falla potencial y esta falla potencial va a generar un efecto de la falla. Y la severidad nos va a dar 5, el valor más alto. ¿Por qué?
Porque estamos incumpliendo los atributos críticos de calidad y en este caso la concentración de este producto que estamos fabricando. Evaluamos el primer caso, dice, ok, peso incorrecto, cloruro de sodio, balanza no calibrada, uso de balanza calibrada. Okay, control preventivo de la causa de las fallas. Okay, tenemos controles preventivos como uso de balanza calibrada. ¿Qué controles actuales tenemos? Que cuando empezamos la materia prima nos arroja un voucher de presión. ¿Okay? Y además tenemos orden de trabajo de calibración, su informe de calibración, cómo se encontró, cómo se dejó. Entonces la detectabilidad le ponemos 1. Multiplicamos 5 por 1 y nos da 5. Si estamos en este caso trabajando en una escala del 1 al 5, por lo tanto, un riesgo no aceptable será si sale mayor a 25. Mayor o igual a 25 no aceptamos el riesgo. En este caso, en todas las habilidades nos sale 5, la probabilidad de ocurrencia nos sale 1 y la detectabilidad nos sale 1. ¿Y cómo empezamos? Vamos a empezar a implementar análisis de riesgo en nuestra empresa, ¿okay? De acuerdo a la buena práctica en manufactura. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tener nuestro procedimiento, ¿okay? Nuestro procedimiento de análisis de riesgo. Tenemos nuestro procedimiento, tenemos nuestro formulario o formato para llenar toda esta información que vamos recopilando, haciendo un resumen, ¿okay? Entrenando al personal, vamos a entrenar al personal en este procedimiento de análisis de riesgos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a trabajar en equipo, ¿okay? Cuando trabajamos en análisis de riesgo, por ejemplo, vamos a trabajar en análisis de riesgo en una operación de fabricación, ¿okay? de un jarabe. Vamos. ¿Quiénes tendrían que participar en el análisis de riesgo de una operación unitaria, como es la fabricación de un jarabe? Tenemos, por ejemplo, al personal de producción. ¿Okay? Tenemos al personal de producción. ¿Quiénes más participarán en el análisis de riesgo de esta operación unitaria que se va a validar? ¿Okay? Tendrá que ser el de validación, control de calidad, validaciones, aseguramiento de la calidad. ¿Quién es el dueño del proceso de análisis de riesgo? ¿Quién será el dueño del proceso de análisis de riesgo? Escríbelo en el chat. Y si eres de esa área, di, yo soy el responsable del análisis de riesgo en la empresa, del proceso de análisis de riesgo. Sí, Alexis, aseguramiento de la calidad. Catalina, producción de aseguramiento de la calidad, quality assurance, quality management, como lo llamemos. Aseguramiento de calidad va a ser el responsable. ¿Por qué es responsable? Porque es dueño del proceso. ¿Okay? El procedimiento de análisis de riesgo es de aseguramiento de calidad, así como el procedimiento de control de documentos, de gestión de capas, o de sistemas capas, de quejas, de no conformidades, de auditoría interna, de desviaciones, de revisión anual de producto, etc. ¿Okay? Entonces, aseguramiento de calidad es el responsable del procedimiento de análisis de riesgo, pero no es responsable de la ejecución del análisis de riesgo. El responsable de la ejecución del análisis de riesgo es un trabajo multidisciplinario, donde tienen que participar todos los implicados. Si estamos haciendo un análisis de riesgo en un sistema, por ejemplo, de una planta de tratamiento de agua, participarán los de ingeniería, participarán el personal de control de calidad, el personal de aseguramiento, el personal de validaciones. Si estamos hablando, por ejemplo, un análisis de riesgo de un software de un equipo HPLC, tendrá que participar el analista, tendrá que participar aseguramiento de calidad, TI, tecnología de información. Al de TI lo tenemos que traer con nosotros para poder validar nuestro sistema computarizado. ¿Okay? Entonces, análisis de riesgo, que si bien es cierto, el procedimiento es de aseguramiento de calidad, pero la ejecución es un trabajo multidisciplinario. Y de este análisis de riesgo, ¿qué obtendremos? Obtendremos actividades que realizar. Cuando el riesgo no es aceptable, tenemos que establecer medidas de mitigación. Y podremos establecer medidas de mitigación haciendo sistemas redundantes, rediseñando procesos, implementando acciones preventivas o implementando medidas de control. Siempre las medidas preventivas van a ser lo más económico para mitigar el riesgo. Entonces, ¿cómo empezamos? Todos somos importantes, todos somos parte de la cadena. Si uno de las personas que forman este equipo no está, la cadena se rompe. Todos tenemos que estar cohesionados.
Y esta imagen, grabémoslo en nuestra memoria fotográfica. Esta imagen lo vamos a ver desde hoy hacia adelante siempre, porque nos dice en forma general los pasos a seguir en un análisis de riesgos. ¿Y qué tenemos que hacer? Preparar un perfil de riesgos, priorizar qué proceso vamos a implementar. Por ejemplo, decimos, vamos a implementar análisis de riesgo, vamos a partir con calificación y validaciones, y pronto por ahí dicen, no, también partamos con control de cambios, etc. Podemos partir por otros. Muy bien. Entonces, el análisis de riesgo que hemos conversado el día de hoy, hemos conversado cómo identificar riesgos en un proceso, enfocándonos en las actividades que generan valor para el producto, para el proceso, para el cliente, porque tiene una relación directa con el atributo crítico de calidad. Estamos hablando de los 20% vitales y dejamos al 80% triviales. ¿Okay? Luego determinaremos a cada análisis de riesgo la severidad, probabilidad de ocurrencia, detección y obtendremos un valor. Si no es aceptable, tenemos que establecer medidas de mitigación. Establecemos medidas de mitigación, volvemos a determinar nuestros valores. Y si en este caso, al determinar nuevamente los valores después de la medida de mitigación, está dentro de los valores aceptables, aceptamos el riesgo. ¿Okay? Aceptamos el riesgo. Y todo lo hacemos en un trabajo en equipo. ¿Okay?